El príncipe rana. Había una vez una princesa que vivía en un castillo con su padre, el rey, y su madre, la reina. La princesa era amable, simpática y le gustaba jugar en el jardín. Siempre ayudaba a los sirvientes y cuidaba a los animales del castillo. Un día, mientras jugaba cerca de un pozo, vio una rana grande y verde. Para su sorpresa, la rana empezó a hablar. Hola, princesa. Soy un príncipe encantado. Una bruja mala me transformó en rana. Solo un acto de bondad puede devolverme a mi forma humana. La princesa se asustó un poco, pero decidió escuchar a la rana. La rana continuó. Si me dejas vivir en tu castillo, comer contigo y dormir cerca de ti, el hechizo desaparecerá. La princesa dudó, pero quería ayudar. Llevó a la rana al castillo, le dio un plato de comida y lo puso cerca de su cama. Al principio, la rana era molesta. Saltaba, hacía ruidos y ensuciaba un poco. La princesa se sintió incómoda, pero recordó que debía ser amable y paciente. Durante varios días, la princesa cuidó de la rana. Le hablaba, le contaba historias y jugaba con él en el jardín. La rana también contaba cosas sobre su vida y sus viajes. Poco a poco, la princesa empezó a ver que la rana era divertida, inteligente y buena. Un día, la rana dijo: Princesa, ahora confío en ti. Debes darme un beso para romper el hechizo. La princesa pensó en todo lo que había pasado: la paciencia, el cuidado, la amistad. Entonces le dio un beso a la rana. De repente ocurrió algo mágico. La rana se transformó en un joven príncipe muy guapo, con ropa elegante y corona pequeña. La princesa se sorprendió y se alegró mucho. El príncipe le explicó que la bruja lo había convertido en rana porque era egoísta y orgulloso. Solo alguien con bondad y paciencia podía romper el hechizo. Gracias a la princesa, aprendió a ser humilde y generoso. Los padres de la princesa se alegraron mucho al ver al príncipe. El rey y la reina organizaron una gran celebración. Había música, comida y bailes. Todos los habitantes del reino vinieron a felicitar a la princesa y al príncipe. Con el tiempo, la princesa y el príncipe se hicieron grandes amigos. Aprendieron a ayudarse, a escuchar y a compartir. Comprendieron que el amor verdadero no depende de la apariencia, sino de la bondad y la amistad. Finalmente, la princesa y el príncipe se casaron. Vivieron en el castillo, cuidando su reino y a sus ciudadanos. El príncipe nunca olvidó la lección. La humildad y la bondad
son más importantes que la riqueza o la belleza. Desde entonces, el príncipe y la princesa fueron felices, siempre recordando que la verdadera magia es el amor y la amistad.